Amigos, estamos de nuevo entrando a lo que pasó, esta vez con la entrevista central, el ingeniero agrónomo Héctor Acosta. Precisamente cercano al Día del Agricultor. Muchas felicidades, Héctor. Hace pocos días que pasó ese día, ¿tuvieron de fiesta ustedes? ¿El Día del Agricultor o del agrónomo, Héctor? Porque, del agrónomo. Ah, del agrónomo. Del agrónomo. Sí, sí. Es un profesional que está en extinción, ¿no? Hay cierto problemita con eso, con la matrícula. Un poco valorado. ¿Y qué? ¿Que no se necesita? Pues cualquiera siembra una grama, cualquiera siembra una rosa. ¿Para qué se necesita un agrónomo? Para todo lo que es producción de alimentos. Héctor, ¿qué tendrías tú que decirnos en ese sentido? ¿Cómo va la agronomía en este país? Lo primero, Roberto y Rafael, es agradecer que me hayan invitado a su interesante programa, Lo que pasó. Y naturalmente un saludo muy especial a todos los amigos televidentes. Como ustedes mencionaron en su primer bloque y ahora lo están mencionando también, hoy es Día del Agrónomo a nivel nacional. Y si ustedes me permiten, me gustaría leer la felicitación que el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, le dirigió a todos los agrónomos del país en el día de hoy. Adelante. Dice así: la primera y principal necesidad básica de todos los seres humanos del mundo es comer. Por eso hoy reconocemos el esfuerzo y dedicación que realizan miles de hombres y mujeres agrónomos en toda la geografía nacional, prestando asistencia técnica y acompañando a nuestros productores y productoras agropecuarios para garantizar la seguridad alimentaria del país. Nuestras sinceras felicitaciones a los profesionales en el Día Nacional del Agrónomo y a todos los que conforman la cadena productiva alimentaria en la República Dominicana. Doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Excelente mensaje. La verdad que es un lindo mensaje, pero es muy triste decir que el Día del Agrónomo hoy lo reciben los profesionales de la agropecuaria con un mensaje negativo, como ha sido prácticamente toda la gestión de este gobierno hacia el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque en el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional, en lugar de aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, sobre todo incluso después que pasamos por la pandemia del COVID-19, donde se demostró, y todos los gobiernos del mundo, los organismos que tienen que ver con la alimentación lo han reconocido, que la alimentación es una de las cosas principales. Si no hay alimentación no hay nada. Bueno, pues el gobierno en el proyecto del presupuesto le disminuye el presupuesto al Ministerio de Agricultura en unos 1.000 millones de pesos. Pero eso no nos extraña, discúlpeme, porque una de las primeras medidas que este gobierno tomó cuando asumió el poder en el 2020, en agosto de 2020, fue la cancelación de más de 1.000 profesionales y técnicos agropecuarios en diferentes áreas especializadas de la producción, lo cual tuvo una consecuencia funesta. Técnicos que fueron capacitados no solamente del país a través de los años, sino que fueron enviados fuera del país a su capacitación y especialización. Eso tuvo una repercusión extraordinaria en términos de lo que fue la asistencia técnica. Hoy día y durante la gestión de este gobierno, prácticamente los productores agropecuarios no han tenido asistencia técnica por esa cancelación de esos profesionales. Y también tuvo efecto negativo en términos, un impacto negativo en términos de lo que fue los controles fitosanitarios en puertos, aeropuertos y fronteras, que han permitido incluso la entrada de enfermedades y el mal manejo en el país, como fue la peste porcina africana, que redujo a la mitad la población de cerdos del país y la oferta de cerdos del país. Pero en adición a eso, ese efecto fue tan negativo que muchas de las exportaciones que nosotros realizamos a Europa y a Estados Unidos están prácticamente cerradas por el exceso de pesticidas de lo que se envía fuera del país, y entonces se convierten en rechazo. En Estados Unidos no juegan con eso, ni en Europa. Si usted se pasa de los parámetros permitidos de pesticidas, ya esa producción está rechazada y la incineran toda. ¿Pero entonces lo estamos consumiendo nosotros o lamentablemente, lo iba a mencionar, muy buena pregunta de parte suya. Ahora mismo el país no tiene control en lo que se está comiendo.
hay una gran cantidad de residuos de pesticidas que nos estamos comiendo, principalmente en los vegetales, y es muy triste y lamentable eso, porque los productores no tienen la culpa de eso. Hay que usar los pesticidas para el control de las plagas y las enfermedades, pero los técnicos y los profesionales agropecuarios son los que tienen la información, el conocimiento para asesorar a los productores cómo eso se hace para que no sea dañino a la salud. ¿Se tiene demostrado cómo impacta ese exceso de pesticidas directamente a la salud de las personas? Bueno, lamentablemente en un gobierno próximo de la Fuerza del Pueblo, si Dios lo permite, habrán controles en ese sentido, a través de acciones interinstitucionales, donde intervenga el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, Proconsumidor y otros organismos, para el control y el monitoreo de la calidad de los productos que consume el pueblo dominicano, no solamente los que se exportan. Pero ahora mismo yo diría que no existe ningún control. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar algunos países, sobre todo de Europa, y en los supermercados observamos que sobre todo los productos los vegetales, tienen la información del nivel de pesticidas que tienen, pero eso no ocurre en República Dominicana. Aquí tú vas al supermercado y como tú decías, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Eso tiene un efecto negativo para la salud de la población, porque los pesticidas tienen efecto devastador sobre ciertos órganos. Inclusive estamos visitando hoy un amigo, colega médico, y decía, el cáncer está acabando, pero es que estamos, posiblemente, como no tenemos los controles fitosanitarios de lo que estamos consumiendo nosotros, porque nos lo están rechazando para exportación, entonces eso es un tema bastante serio. Así mismo es. Por ejemplo, Héctor, vamos a tomar un pesticida como ejemplo. No podemos mencionarlo todos, no hay tiempo para ello. Dime uno que se haya estado utilizando en exceso. Bueno, por ejemplo. Lo que pasa es que todos los productos químicos tienen su efecto sobre la salud si no son bien manejados. Por eso quizá mencionar uno en particular no sea conveniente, porque vamos a mencionarlo a todos. Todo hay que manejarlo con control. Eso es igual que en la medicina. Bueno, tal medicamento es bueno para la salud, para controlar tal cosa, pero si usted le inyecta en exceso, se convierte en un perjuicio para la salud de la persona. Pues eso mismo ocurre en la agricultura. Si usted no tiene control sobre lo que aplica, en qué cantidad aplica, para eso hay mediciones, hay parámetros, hay laboratorios. Este gobierno ha descuidado los laboratorios agropecuarios. Prácticamente están cerrados todos. Entonces ese es un problema, una limitación, además de los técnicos. Y lo más grave de esa cancelación de esos técnicos profesionales agropecuarios fue que no fueron sustituidos por profesionales de igual capacidad o similares. No, muchas veces, en la mayoría de los casos, personas que ni siquiera son de esa especialidad. Son compañeritos del partido. República Dominicana, podríamos decir, ¿qué nivel de seguridad alimentaria tenemos en República Dominicana? A nivel de producción, por ejemplo. ¿Somos autosuficientes? Bueno, autosuficientes no somos, ni seremos por ahora, porque nosotros tenemos rubro en lo que somos autosuficientes y tenemos rubro en lo que no somos autosuficientes, en los cuales, naturalmente, en una época del año, sin que afecte a la producción nacional, trayéndolo en época en que no hay cosecha de la producción nacional de ese rubro en particular, se hacen importaciones. Pero sin embargo tenemos rubros como el caso del arroz, como el caso del pollo, como el caso del huevo, los vegetales en sentido general, mencionar aguacate, todo lo que son frutas tropicales. Nosotros tenemos suficiente producción para consumo nacional y para las exportaciones. Lamentablemente, este es un gobierno, y hay que decirlo tristemente, que ha transformado el país. El famoso gobierno del cambio en el sector agropecuario. El PRM cambió el país de productor a importador de alimentos. Y tenemos las cifras que han suministrado las instituciones del Estado. En el caso de las importaciones, estamos hablando de la Dirección General de Aduanas, y en el caso de las exportaciones, estamos hablando del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, donde se demuestra cuáles eran los niveles cuando este gobierno asumió el poder de importación versus exportación y cuáles son los niveles que tenemos actualmente. Pero, por ejemplo, hablando de eso, de la seguridad alimentaria, ahora mismo hay una gran implicación con el tema de la construcción del canal y el cierre de la frontera. El tema de la frontera, que en términos, eso tiene dos aristas importantes.
Una es el tema del canal en sí, las aguas, y otra es el tema del comercio binacional que ha sido cerrado por el gobierno. Bueno, el presidente Fernández, en el gran acto que se realizó en La Bandera, en la Plaza de la Bandera, como ustedes saben, el 23 del mes pasado, donde fue una cosa majestuosa en el sentido de que ningún político se había atrevido a hacer un acto en ese lugar por el tamaño que tiene. Es un tamaño inmenso y tiene 4 entradas por cada una de las avenidas, 2 por la Luperón y 2 por la 27, que son enormes. Bueno, pues el presidente Fernández llenó y abarrotó eso de una manera espectacular, como dijo un político que le preguntaron en un programa de televisión, y fue exitoso, de la oposición, no de nosotros. Puedo mencionar su nombre, Francisco Javier. Le preguntaron, ¿y fue exitoso el acto de la convocatoria? La convocatoria. Dice, yo diría exitoso, no, fue muy exitoso. Ahora el que quiera comprobar si fue exitoso, que convoque uno en ese sitio, a ver cómo le va. De manera que eso lo dice todo. Bueno, entonces el presidente fija una posición ahí, una posición muy institucional, muy democrática, muy tomando en consideración no solamente a la República Dominicana, sino nuestro vecino de Haití, pero sobre todo muy patriótica y en defensa de la soberanía nacional en lo que tiene que ver con la construcción del canal. Porque ese canal lamentablemente tiene el inconveniente que para que le pueda entrar agua una vez que se construya, habría que construir un dique derivador que por la altura que están las tierras que se mojarían, la altura del dique sería un riesgo extraordinario para posibles inundaciones en el futuro, tanto para Dajabón, Manzanillo y todas las comunidades que hay en el medio, y también para lo que es Juana Méndez. Incluso la zona franca binacional, Codevi, que está en Dajabón, sería la primera que se inundaría en un caso como ese. Pero en realidad, ese es un tema, como planteó el presidente, que tiene que manejarse por la vía diplomática, por la vía amigable, donde un recurso binacional, como son las aguas del río Masacre, que aunque nace en tierra dominicana, hay un tramo que es limítrofe con Haití. O sea que ese problema de las aguas que sabe Roberto afectaría sin duda el tema de la seguridad alimentaria, porque nos faltaría agua para producir alimentos. Por supuesto que sí, pero eso tiene solución por la vía diplomática. Afortunadamente Haití es un país que no tiene gobierno, es un país que lo manejan las pandillas y las bandas. Afortunadamente ya después de un año más o menos del primer ministro de Haití, Ariel Henry, haber solicitado a las Naciones Unidas, finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de aprobar una fuerza multinacional para apoyar a Haití en lo que es el ordenamiento interno y lo que es la parte de preservar los derechos humanos de la persona, que ahí prácticamente no existe nada en este momento. Y que posiblemente eso pueda dar pie, que es lo más importante, a algún ordenamiento institucional y que le permita organizar unas elecciones internas. A propósito del cierre de la frontera, pero los huevos que se importaban para Haití, ¿no lo estamos comiendo? A ese punto voy. Pero para terminar brevemente con lo del canal, mire, en el año el 20 de febrero más específico, de 1929, se firmó el famoso Tratado de Paz, Hermandad y Confraternidad y Arbitraje entre Haití y República Dominicana, donde se establecen los mecanismos para el uso de los recursos que son binacionales, como el caso de las aguas. Posteriormente, en el 9 de febrero de 1978, el doctor Balaguer suscribió un contrato con Duvalier, un acuerdo, mejor dicho, para regular el dique derivador del río Pedernales, y eso sin ningún problema funciona. Entonces, algo similar, en caso de que no se pueda, porque no hay gobierno en Haití, con la intermediación, como dijo el presidente Fernández, del liderazgo de la región, como a él le tocó en una oportunidad ser el ente de intermediación en el conflicto que tenía Colombia y Venezuela en esa oportunidad, que se solucionó y le llamaron a Santo Domingo, a la capital de la paz, en esa oportunidad. Esa es la parte del canal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que este gobierno quiso o ha querido aprovechar esas circunstancias de manera política. Ustedes vieron el despliegue militar y de equipos militares que se hizo hacia esa zona, cuando Haití no tiene ni siquiera ejército. No se trataba de una guerra con Haití, se trata de un tema que hay que solucionarlo por la vía
diplomática. Incluso en el 96, en el gobierno del presidente Fernández, se creó la Comisión Binacional Dominica-Haitiana, que es la que resuelve ese tipo de conflictos. Si en Haití hubiera un gobierno instalado, esa comisión retoma ese tema técnico y le busca una solución, porque esas aguas deben servir tanto para los productores nacionales como para los productores haitianos. Ahora bien, otra de las medidas de aparataje que tomó el gobierno fue de cerrar el comercio con Haití. Pero, ¿y en qué cabeza cabe que esa era una medida necesaria en ese momento, sin calcular, como todas las cosas que hace este gobierno, que son improvisadas, y después muchas tiene que echar hacia detrás, sin calcular el daño que se iba a causar? No solamente el daño a los productores nacionales que se han visto afectados, sino a los miles de comerciantes dominicanos que viven de eso. Pero no solamente son comerciantes de la línea fronteriza, aquí grandes empresas dominicanas, incluso muchas instaladas aquí en Santo Domingo, venden gran parte de su producción hacia Haití. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana después de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo usted toma una medida de esa naturaleza? Solamente para mencionarle el caso de los pollos. ¿Usted sabe cuánto es la producción de pollo del país en estos momentos? Mensualmente, No. alrededor de 270 millones de unidades de pollo, de huevos. 270 millones mensuales. mensuales. Y De eso, Eso es mucho. de eso, eso, ¿qué cantidad va a Haití? el 20% más o menos va a Haití. Estamos hablando de 40 millones de unidades de huevos que se están dejando de enviar a Haití. Entonces, la producción de huevo, como la de pollo, por ejemplo, eso es algo de corto plazo. Usted no puede de repente desaparecer la gallina para después, si abren, volver a producir. No, mientras tanto, ahora mismo, los productores de huevo del país están dejando de enviar 40 millones de unidades de huevo mensuales a Haití. Y, oiga lo siguiente, eso crea un entaponamiento de huevo que los huevos se están pudriendo. Sí. Que el costo de producción que ronda los 5 pesos, ahora mismo ellos no lo pueden vender ni a 3 pesos en ningún sitio. Pero, y no se lo está comprando el gobierno. Esos son cosas de gente que no manejan los sectores, ni conocen de lo que es el sector huevo. Digo yo que no lo conocen. Porque mencionar que Inespre le va a comprar la producción. Yo le digo una cosa. Si usted produce para una determinada población, la dominicana, por ejemplo, ¿usted cree que si usted aumenta la producción, esa población va a consumir ese exceso de producción que usted produce? Es muy complicado, muy difícil. Primero, Inespre no tiene la capacidad de comprar esa cantidad de huevos, ni venderla mensualmente. Inespre apenas puede comprar en el orden de, ponga usted como mucho, 4 millones de huevos semanales, por decirle algo. Pero esos huevos que vende Inespre son los mismos que se come la gente, que en vez de comprarlo en el colmado, quizá aumenta un poquito. Héctor, el tema está interesantísimo y no vale la pena que se moche. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar con el mismo tema. Hace un omelete cuando volvemos. ¿Cómo no?